Muy bien, es un honor estar aquí. Quiero agradecer al Instituto Iberoamericano por haberme dado la oportunidad de dialogar nuevamente con el maestro Tarufo, con todos ustedes. Muchas gracias. Debiéramos de empezar por esto. El profesor Tarufo se ha referido en parte a las ciencias que se podrían llamar ciencias positivas o ciencias duras, que es a las que se refiere la sentencia de 1993 llamada del caso Dauer, donde se dice que hay que tener en cuenta, en primer lugar, si tiene aceptación en la comunidad, si es verificable el logro en forma empírica en alguna forma, si tiene cálculos de que se cometan errores, es decir, cálculos de calidad, si ha recibido el arropamiento del mundo científico, igualmente si ha sido publicada en una revista que tenga consejo editorial preventivo, en el sentido de que reconozca eso como un logro. Y la noción de Karl Popper en el sentido de la falsación, que es lo que significa explicado por el profesor Tarufo. Entonces, eso es lo primero a tener en cuenta. Sin embargo, la pregunta que hay que hacer es si ese tipo de criterios son aplicables a las llamadas ciencias del espíritu. Quizás sí, lo referente a que tenga la adhesión del mundo científico en ese momento y que haya sido publicada, e inclusive se podría también pensar que haya recibido el arropamiento del mundo científico en esa materia. El artículo 703 o la regla 703 del año 2000, norteamericana, de las reglas de evidencia, extendió algunos criterios a las reglas técnicas en el siguiente sentido. En primer lugar, que el perito cuente si recibió la información suficiente. En segundo lugar, lo que recalcó el profesor Tarufo, qué método empleó, es decir, si esa técnica tiene un método que sea atendible racionalmente. Y en tercer lugar, cómo lo aplicó el perito. Y quiero también decir esto con respecto al Código de Procedimiento Penal colombiano, la Ley 906 de 2004, que me parece que eso también nos ayuda, sobre todo cuando tengamos que trabajar las técnicas. ¿Qué hay que tener en cuenta para nosotros poder decir estamos frente a una prueba de tipo pericial? En primer lugar, que nos cuente cuál fue el método que empleó. En segundo lugar, que nos diga si adquirió esos conocimientos de tipo teórico y dónde. Si adquirió esos conocimientos en el manejo de instrumentos y en dónde. Y finalmente, algo que es muy importante, si su conceptualización es de orientación, es de certeza o es de probabilidad. Entonces nos vamos a acostumbrar que, por ejemplo, en las pruebas grafotécnicas, pues el perito nos diga que es un criterio de orientación. En algunos casos, como en la prueba del DNA, nos podrá decir que es más o menos de certeza. En otros casos nos podrá decir que es grado de probabilidad. La probabilidad, definida muy elementalmente, es una posibilidad que se basa en razones serias y estables. Entonces, si se basa en razones serias y estables, estamos frente a la probabilidad. Quiero entonces, frente a esos criterios, hablar fundamentalmente de las ciencias llamadas del espíritu.
las ciencias del espíritu. Fundamentalmente sobre eso quiero hablar. Pero hay que reconocer que no voy a ser muy original y que voy a utilizar como libro de fondo La ciencia y el alma de Occidente de Evandro Agassi. Digamos esto, que para retomar parte de lo que hemos citado de la sentencia Dauer, el positivismo. Entonces, se podría decir que el positivismo kantiano, en las distintas manifestaciones en que se pudo haber dividido, siempre sostuvo el cientificismo y un método único fundado en la filosofía del hecho. Es decir, nosotros lo que sostenemos es la filosofía del hecho en contraposición a las abstracciones de tipo metafísico, todo reconducido a la observación por medio de la percepción sensible y profundizado a través de la experimentación. El programa cultural del positivismo fue el de extender el método positivo a las ciencias sociales, llamadas después ciencias del espíritu, en el sentido de que habían algunas actividades que no habían sido reconocidas como ciencia, y entonces es la oportunidad de darles la denominación de ciencias, en todo caso adscribiéndoles el método positivo. Como por ejemplo, Kuhn decía que la sociología era una especie de física social y trató de implementarla a través de la mecánica de Newton, por lo menos en su estructura. Pero fíjense que aquí ya encontramos algo. Se arropan las ciencias del espíritu con el criterio del positivismo, pero se empiezan a reconocer que efectivamente son ciencias, solamente que con ese arropamiento en el aspecto de tipo científico. En el año de 1832 ocurrió un hecho muy importante. La cátedra de anatomía del Museo de Ciencias Humanas de París fue sustituido por la cátedra de Ciencias Humanas y después sustituido por la antropología, presidida por un biólogo. Y la antropología, que había sido generalmente una ciencia filosófica, pasó a ser parte de la zoología. Y los nuevos cultores trataron de hacer experimentos clasificando cadáveres, indicios craneométricos, es decir, aplicándole el método eminentemente positivo. Por esa razón, hubo necesidad de dividir la antropología en antropología física, esta de la cual estoy hablando, y antropología cultural, que es la encargada del estudio de los pueblos y de sus culturas, etcétera, etcétera. Bien, igualmente, para que nos quede ordenada la exposición, piensen en lo siguiente, piensen despacio. Inicialmente se empezó a mirar que en las ciencias del espíritu, las ciencias humanas, había algo distinto a las ciencias eminentemente empíricas. Vico, un filósofo italiano, napolitano, dijo, mire, el hombre no ha creado el mundo ni se ha creado a sí mismo. Y como era causalista, sostuvo que el hombre no tenía acceso a las causas de cosas que no había creado, como el mundo y a sí mismo. Que lo único que podía explicar
era el mundo al cual pertenecía, el mundo en el cual estaba, que era precisamente el mundo humano, el mundo creado por el hombre. Esa es la primera manifestación de que hay algo distinto a las ciencias llamadas duras y las ciencias del espíritu. En segundo lugar, el vicerrector de la Universidad de Heidelberg en 1845, hablando de las ciencias, las demás ciencias y las ciencias del espíritu, celebró como algo muy bien logrado que se abandonaran las disquisiciones de tipo más o menos vagas y que se establecieran criterios objetivos. Y quiero que aquí se fijen. Elogió el historicismo positivo que se había logrado con unas ciencias auxiliares, como por ejemplo la etnografía, la creación de la paleografía, de la archivística, criterios objetivos de la historia. Sin embargo, hubo reclamos diciendo, mire, el historiador no se contenta con tener unos bloques de información, sino que el historiador trata de recuperar la ideología del momento histórico del cual describe. Ahí no hay un criterio eminentemente positivo, sino que hay una interpretación que hace el historiador. Y se dijo, un historiador de raza simplemente no constata objetividades, sino que interpreta el momento histórico. De tal manera que ahí estaba abierto un sendero para que las ciencias del espíritu, entendiendo por ciencias del espíritu las que son obra del hombre, la filosofía, la historia, la psicología, la psiquiatría y todo lo demás que tiene que ver como producto espiritual del hombre. Y Disdale escribió un libro, Introducción a las ciencias del espíritu, donde dice lo siguiente, dice que ya lo había dicho Vico en parte, dice lo siguiente: la manera de abordar las ciencias de la naturaleza por el hombre es mediante la percepción sensible, es decir, desde afuera tiene que percibir la naturaleza. En cambio, como el sujeto cognoscente, el hombre, hace parte del mundo del hombre, tiene que hacer esa apreciación dentro de ese mundo y utilizando su formación, su interpretación, es decir, con respecto a las ciencias del espíritu. Y Wildermann coge otro enfoque desde el punto de vista metodológico. Él dice que las ciencias duras, las ciencias de la naturaleza, lo que persiguen es dar explicaciones con bases generales aplicándolas al caso particular. Y las ciencias del espíritu tienen un método que es de interpretación. Para llegar entonces a decir aquí, las ciencias de la naturaleza se basan en reglas generales para conceptuar, es decir, son ciencias explicativas, mientras que las ciencias del espíritu son ciencias hermenéuticas o de interpretación. Ese es el panorama que tenemos para concluir en esto. La psicología, la psiquiatría, la historia, que son ciencias del espíritu, tienen realmente un método que sea atendible, fundamentalmente, por ejemplo, la psicología. Sí tienen un método atendible. ¿Son ciencias? Sí, son ciencias. Lo que pasa es que tienen un método hermenéutico. ¿Qué hacer frente a ese tipo de ciencias? Nosotros recomendamos que el juez estudie la prueba inicialmente en conjunto, fíjese, invirtiendo lo que normalmente se nos ha enseñado, que descubra el centro del fenómeno, estudie las pruebas en conjunto y una vez
que tenga estudiadas las pruebas en conjunto proceda a introducir la prueba pericial, a ver si con las pruebas en conjunto esa prueba pericial de tipo psicológico logra un sedimento, un anclaje. Por ejemplo, en la ponencia escrita que entregué, colocamos un ejemplo que un psicólogo y una psiquiatra, frente a un abuso de una profesora con enanismo, tuvo con un niño de 10 años que lo accedía sexualmente, eróticamente al menor. Ellas dijeron que tenía una esquizofrenia, dijeron ambos peritos, indeterminada, que sí tiene respaldo en la ciencia y que no era consciente del tiempo, que no era consciente que estaba realizando alguna cosa mal con el niño, que ella se creía una niña y que no tenía noción del tiempo. Entonces, ese es el examen psiquiátrico, pero al ensamblarlo con el resto de las pruebas resultó lo siguiente. Primero, que ella aprovechaba, por la narración del niño, aprovechaba el momento en que estaban en la cocina del colegio y ella procedía a besarlo, a cogerlo. Igualmente que convenció a la mamá del niño para que dejara el niño con los hijos que ella tenía para que jugaran, y apenas entraba la noche ella procedía a acceder al niño. Igualmente le decía al niño: no cuente, fíjese la conciencia que tenía de lo que hacía, no cuente porque me meten a la cárcel. Y entonces, si bien estas ciencias son hermenéuticas, al ensamblarlas dentro del proceso, pues pueden perder el colorido que tenían inicialmente o, por el contrario, adquirir un colorido nuevo que nos da certeza. Nosotros de todas maneras tenemos que entender que vamos a utilizar algunas técnicas y, como recomendaba el profesor Tarufo, algunas actividades que seguramente una persona conoce, y lo que nos va a importar más es que él nos explique cuál fue el método que empleó y qué tipo de atendibilidad tiene ese tipo de método. Y se acrecienta el control de la prueba pericial con respecto a los peritos de parte. Es decir, si las partes se preparan bien, nosotros podemos poner en evidencia que se trata precisamente de ciencia basura, o que el perito no maneja la técnica, o que no nos supo explicar que lo que él está conceptuando simplemente sirve de orientación, de guía, o que sí tiene grados de probabilidad. Y quizás la prueba que nos parece a nosotros rotunda y que aún así no se puede tomar ciegamente, como también lo explicó el profesor Tarufo, es la tecnología del DNA, por cuanto que tiene que tener en cuenta los índices de población, tiene que tener en cuenta la idoneidad del laboratorio, tiene que tenerse en cuenta quién fue el que hizo el examen, el genetista que lo hizo, si tiene los aparatos del laboratorio, los controles de calidad y todo eso. De manera que yo creo que efectivamente estamos frente a un desafío, pero los jueces y los abogados hemos aceptado desafíos mucho más vigorosos y hemos sido capaces de hacerlo. De manera que la esencia de la prueba pericial está en el cuidado del juez, en el escepticismo que pueda tener el juez y en la participación activa de las partes en audiencia, haciendo los interrogatorios, haciendo los tejidos de tipo racional suficientes para que nosotros podamos decir si ese tipo de ciencia es atendible o no. Muchas gracias.